El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del gobierno para sus próximos años. ¿Cuáles son los planes que tiene? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Y en qué áreas las va a profundizar? Uno de esos más importantes rubros es el tema de educación. Y para analizar cuál es el plan de desarrollo que tiene el gobierno de Gustavo Petro en este punto, nos acompaña hoy la doctora Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Doctora Andrea, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación a conversar alrededor de estas apuestas del Gobierno Nacional para estos 41 meses que les quedan de trabajo alrededor del sector educativo. Bueno, arranquemos un poco por la primera aproximación que tienen ustedes desde Empresarios por la Educación a los planteamientos consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación. Bueno, en general, en total, Carlos, cuando uno analiza las propuestas del Plan de Desarrollo, hay 35 propuestas relacionadas con desde la educación inicial hasta la formación postmedia, y eso lo componen 55 acciones específicas. En general ha estado sonando mucho y como con mayor fuerza todas las apuestas de la gratuidad en educación superior, los 500.000 cupos, el ejercicio del Marco Nacional de Cualificaciones, pero es interesante también devolverse a las apuestas que están proponiendo para la etapa escolar, que es claro para todos en general que si la base de formación de los niños y niñas y jóvenes de nuestro país, pues no vamos a poder tener un tránsito real a la formación posmedia. Entonces, en general son 13 grandes temas gruesos desde educación inicial, pero cuando uno se va metiendo y le va dando doble clic, en general son 55 proposiciones las que se están proponiendo para el Plan Nacional de Desarrollo en el sector educativo. ¿Qué sucede? Pues que tenemos una realidad. Después de la pandemia de la COVID-19 pasaron ciertas cosas. Lo primero, la deserción empezó a crecer. Segundo, hay unos rezagos reales del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Tercero, pues tenemos que entender que esto cambió, que esta flexibilización curricular, que lo que se enseña, esas necesidades de los jóvenes para pertenecer realmente a un mundo cambiante, están exigiendo diferentes habilidades, diferentes estrategias de los maestros y las maestras. Y esto supone realmente responder a cómo le damos una mirada a la escuela de cara a esas políticas públicas de qué enseñamos, para qué enseñamos y por qué lo enseñamos. Entonces, digamos que el Plan Nacional de Desarrollo está realmente mirando toda la cadena o toda la trayectoria educativa completa, pero pues es importante poner sobre la mesa esos esfuerzos que se requieren para lograr que los niños y las niñas realmente construyan un proyecto de vida a través de la educación. Doctora Andrea, ¿cuáles son los grandes ejes en los que se desarrolla el Plan Nacional en materia de educación en el país? Bueno, los grandes ejes estamos hablando en todo lo que es la formación inicial a la media, estamos hablando de acceso y permanencia, que es esto que ellos han denominado primera infancia feliz y protegida, donde está todo el ejercicio de avanzar en la atención integral en los niños de 0 a 5 años. Segundo, tenemos todo el ejercicio de la universalización del programa de alimentación escolar, llegar a una cobertura total de 7 millones de estudiantes. Tenemos también la implementación de la educación media, que esto es muy importante en el ejercicio de cómo se fortalece la media para la articulación con el paso a la educación superior, y todo el ejercicio de la formación para el trabajo, los currículos para la paz y la justicia social, todo el ejercicio de los voluntariados para el cierre de brechas, pero si seguimos avanzando, pues está todo el ejercicio en educación superior que permita el acceso en general. Esto pasa por un ejercicio de mayor infraestructura, por un ejercicio de gratuidad progresiva, por un ejercicio de los 500.000 cupos, que no podemos perder de vista que ofrecer 500.000 cupos está necesariamente llegando a la oferta y la demanda en educación superior. Adicional, digamos que en todo este ejercicio del plan de desarrollo, cuando se está proponiendo esta movilización, hay uno de los puntos interesantes en el cierre de brechas, que es la movilización de 40.000 voluntarios. Estos 40.000 voluntarios, estudiantes de universidades, de últimos semestres, de pedagogías, de licenciaturas, de diferentes carreras, para que lleguen a apoyar la gestión de las aulas. Cuando uno empieza a ver este tipo de apuestas y propuestas, la pregunta que se hace es qué impacto van a tener y cómo se van a hacer las verdaderas mediciones para lograr que realmente haya un resultado esperado. Y es bien interesante lo que está pasando ya, Carlos, de cara al Congreso, porque ya se está empezando a ver cómo diferentes senadores y congresistas están presentando proposiciones para hacer ajustes. Por ejemplo, en el ejercicio de voluntariado, se está haciendo una pregunta y es cómo se va a respetar la autonomía de los maestros en ejercicio en el aula de clase. ¿Cuál es el rol real de este acompañamiento que se está proponiendo y suponiendo?
de cara a los voluntarios. Otras preguntas interesantes que se están haciendo, es uno de los artículos que compone el plan de desarrollo, es alrededor de la educación híbrida en preescolar, básica y media. Resulta que, de acuerdo a la Ley General de Educación, pues esto no es posible, pero además esto tiene unas miradas muy interesantes, que es real. La tecnología sí democratiza, la tecnología es importante, pero lo que necesitamos es que nuestros niños y niñas vayan a las aulas de clase. Necesitamos en estos momentos acompañarlos. Que se incluyan las tecnologías es distinto, porque es necesaria la inclusión de las tecnologías en el aula de clase, pero no necesariamente por tener una formación remota en etapa escolar vamos a solucionar los problemas que estamos teniendo en la base de la educación en Colombia. ¿Cuáles son las metas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación? Y particularmente pues, en atención al especial que nos acompaña en esta ocasión, que es el tema de colegios, en particular en el tema de educación básica y media. Bueno, en la etapa de educación básica y media lo que tenemos es niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral, que te lo estaba mencionando hace un rato. Esto supone que de 0 a 5 años en nuestro país la cobertura de atención integral es por debajo del 40%. Tenemos más de un 60% de niños en nuestro país que no tienen la atención integral de 0 a 5. Esa es una de las metas. Estos quieren llegar a 2.700.000 estudiantes. En estos momentos la línea base que propone que se tiene en el país es de 1.800.000 estudiantes, seguido por niñas y niñas que participan en las estrategias de habilidades de vocaciones y talentos en la atención integral. Se están hablando de personas alfabetizadas, a través de competencias para la vida. Porcentaje, este es muy interesante, esta meta del Plan Nacional de Desarrollo, que le pega al especial de colegios. Leamos este. Porcentaje de colegios oficiales en las categorías A+, y en las pruebas Saber 11. Línea base, 8% de los colegios en Colombia. La meta del Plan Nacional de Desarrollo, 16%. Esto es muy interesante, Carlos, porque esto lo que empieza a decir es cuál es la estrategia que hay detrás, y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros niños y niñas en este cuatrienio pues mejoren el resultado de las pruebas Saber 11? Porcentaje de estudiantes en educativos con jornada única, es decir, con esta jornada complementaria o integral que se está proponiendo. Se está proponiendo llegar a un 97%. Mejora de la tasa de cobertura bruta en educación media. Este también dato es muy interesante porque se está planteando pasar del 89% al 95%, pero aquí hay dos datos. Cuando estamos hablando de la cobertura bruta, es todos los niños jóvenes, no importa la edad, que estén cursando la media. Pero cuando uno se va a la cobertura neta, en la media en nuestro país está por debajo del 50%. Es decir, que los jóvenes en la edad apropiada, que deberían estar a partir de grado 9, no están. Perdemos a los estudiantes y esto es lo que va haciendo, es una curva descendente, porque tenemos menores estudiantes que se van graduando del sistema, y es por esto que nuestra tasa de tránsito a formación, tasa de tránsito inmediato, es del 50%. También tenemos un ejercicio que es bien interesante de la tasa de deserción intraanual. Se están poniendo una meta de bajar del 3,6%, que es la línea base, al 2,6%. Esto también es muy, muy interesante porque se están poniendo metas que lo que está diciendo es: tengo mayor permanencia, mejoro el resultado de pruebas Saber, y esto supondría una mejora de la calidad en la educación, entendiendo los contextos territoriales, entendiendo los contextos, digamos, culturales, y entendiendo con apuestas como, por ejemplo, los currículos para la justicia social y para la paz, los ejercicios de dignificación de la carrera docente. Entonces aquí surgen preguntas, es ¿cómo se va a lograr? ¿Cuáles son los caminos? Porque estas son cifras duras, datos concretos, Carlos, y que van dirigidos a la mejora de la calidad de la educación en el país. Quería detenerme un poco en eso, doctora Andrea. ¿Cómo avanzar y cómo lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo en avanzar en temas de calidad y cobertura? Claro, no todo es muy claro cómo se va a hacer, entonces aquí se están suponiendo diferentes escenarios. El primero es con el ejercicio de las pruebas Saber. El regreso de las pruebas tercero, quinto, séptimo y noveno es bien importante para el sistema educativo. Aquí hay un ejercicio también muy, muy poderoso en el término de que esas pruebas, la prueba per se y el resultado no determina la calidad educativa, y eso es muy importante ponerlo sobre la mesa. La prueba es un dato que da cuenta de unas habilidades, de unas competencias, pero cuando uno quiere hablar de calidad en la educación, pues tiene que mirar muchos otros factores: el desempeño de los maestros y de las maestras, la infraestructura, el ambiente. Eso es importante ponerlo sobre la mesa, pero que exista la medición genera herramientas que puede permitir que los maestros y maestras respondan. Entonces, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se está planteando el regreso de estas pruebas, se está poniendo sobre la mesa, pero aquí vienen los temas interesantes de las pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo,
los cambios y ajustes que puedan tener, las diferentes o diversidades de pruebas que se van a poner sobre la mesa, respetando las etnias, respetando las diferentes culturas territoriales. Por ejemplo, es bien interesante una proposición que hay de estos de cambios al Plan Nacional de Desarrollo, y es que en las pruebas Saber 11 se mide inglés como segunda lengua. Entonces, una de las propuestas es un momento. En ciertas culturas indígenas del país, pues no necesariamente la segunda lengua es el inglés, es probable que la segunda lengua sea el español. Entonces es poner sobre la mesa unas caracterizaciones que supone hilar mucho más delgado cómo se responde a este ejercicio de la calidad educativa, porque si la prueba responde a esas necesidades de formación, lo que está suponiendo es que hay un currículo detrás que está respondiendo a lo que se está enseñando, y eso lo conectas con una formación de docentes en ejercicio que necesitan ciertos materiales, ciertos contenidos para poder responder a lo que se está buscando en formación. Otro tema también es el ejercicio de la jornada escolar extendida, y es una forma también que no necesariamente es una jornada curricularizada. La propuesta que está haciendo el Plan Nacional de Desarrollo es diciendo, vamos a seguir extendiendo el tiempo en la escuela, pero con temas de artes, temas de cultura, temas de ciencia y tecnología, que no necesariamente es contenido curricularizado. Es decir, no es extensión de la clase de matemáticas, no es extensión de la clase de lenguaje, y en ese camino, digamos que se empieza a proponer cómo se pudiera responder. Claro, aquí hay que ponerle mucha atención a las metas puntuales que se están haciendo. Ok, hay dos temas en donde quisiera detenerme un poco. Uno, el tema de la educación híbrida en la educación básica y media. Usted lo mencionaba ahora, y es muy importante el tema de tecnologías, pero es muy importante que los niños vuelvan a los colegios y estén permanentemente allí. ¿Qué es lo que ha venido cambiando a partir de la propuesta inicial del gobierno del Plan de Desarrollo a través de las propuestas que han presentado algunos congresistas? Claro, realmente imagínate este dato. Hay 9 proposiciones de ajuste y 2 eliminatorias sobre los modelos híbridos en educación básica y media. La literatura muestra que los niños y niñas no solo van a aprender al aula. Los niños y niñas cuando llegan al aula es un espacio de socialización, es un espacio de contención, es un espacio de realmente prepararse para los retos de la vida. ¿Sabes? Aprendes también desarrollo motor. Hay un montón de elementos que los aprendes y que es un tiempo donde estar en la escuela es importante. La pandemia nos lo puso sobre la mesa, la importancia, y sí hemos visto cómo han aumentado los casos de bullying, cómo han aumentado los casos de matoneo, las habilidades sociales, de interacción, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene esto y tiene estos componentes, la gran pregunta que estaba en esta propuesta o apuesta del Plan Nacional de Desarrollo es ¿qué significa la educación híbrida? No era muy claro, pero lo que estaba diciendo es que se iba a modificar a permitir que la educación híbrida. Hoy en día la Ley General de Educación la permite en los siguientes casos, para que lo tengamos presente. En condiciones de extraedad, es decir, una persona que ya tiene, digamos, la mayoría de edad y va a cursar primaria o bachillerato, digamos que este es un caso donde aplicaría. En condiciones extremas de discapacidad también lo puede permitir la formación híbrida. Condiciones de emergencia, la pandemia fue una condición de emergencia, entonces ahí se permite, pero si ninguna de estas condiciones se cumple, la ley cobija que los niños y niñas deben estar en el aula de clase. Entonces mira estos datos, estamos viendo que ya hay 9 proposiciones de ajuste, como te mencionaba, y 2 que se elimine, se erradique este punto del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quiénes están trabajando esto en el Congreso? La bancada por la educación está apostándole a este ajuste y quitar esta modificación. Hay otros congresistas de la Alianza Verde, sobre todo están muy metidos de la Comisión Tercera, Ana Carolina Espitia, y de la Comisión Segunda tiene 5 proposiciones, Karen Marrique, alrededor también de la educación híbrida. Entonces, ¿esto qué impacto tiene? Hablamos que las tecnologías llegaron, que no las sabíamos usar, y todo el mundo dice es que si no tenemos tecnologías no vamos a avanzar. Es real, hoy existen plataformas y herramientas que permiten que el maestro en un salón de 25 estudiantes, 30 estudiantes, pueda responderle a cada uno. El mundo está conectado, que los niños y niñas usen la tecnología es necesario, hay acceso a mayor información, pero esto no significa que los vamos a dejar en la casa aprendiendo. Tú puedes tener el uso de las tecnologías en el espacio que estás de aprendizaje, en tu aula de clase, no importa el contexto y la región de Colombia, si el aula de clase es una maloca, si el aula de clase es el campestre, si el aula de clase, no importa las condiciones, la tecnología es una forma de cerrar brechas. Pero otra cosa es decir
que vamos a tener a niños y niñas una proporción, además con qué infraestructura va a responder el gobierno nacional, eso va a aplicar al sector público. Colombia tiene 53.000 sedes educativas, tenemos 400.000 maestros, tenemos 10 millones de estudiantes, más de 8 millones y medio en el sistema público. Entonces, ¿cuál es la infraestructura que eso requiere? ¿Qué habilidades vamos a desarrollar en estos nuevos maestros? Esto tiene un impacto muy delicado. Entonces, digamos que este es un punto que realmente no se tiene claridad cuál será la ejecución, cuál es la línea base. Si ni siquiera hemos podido lograr tener la jornada complementaria, querido Carlos, no hemos podido lograr que todos los niños y niñas no deserten del sistema y ahora vamos a proponer no tenerlos cerca, pues realmente es una pregunta muy interesante el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo tema que quería detenerme, doctora Andrea, es el tema de la movilización social en los territorios. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido mucho en que la cobertura llegue a esas grandes áreas rurales. ¿Qué va a pasar con la educación rural? ¿Cómo la vamos a enfrentar de acuerdo con lo que ustedes han visto en el Plan Nacional de Desarrollo? La conversación del PER, del Plan de Educación Rural del país, es muy interesante porque es una conversación que ha estado sobre la mesa hace mucho tiempo. Esto no es una conversación nueva y yo creo que es importante que todos los tengamos sobre la mesa. Aquí el ejercicio es cómo lograr llevar el mejor talento, los mejores maestros también a las zonas rurales. Cómo lograr llenar esas vacantes, qué incentivos se van a generar para que los maestros y maestras, número uno, se queden en los territorios más necesitados, más vulnerables, pero número dos, garantizar esas condiciones para poder que puedan dar esas clases o impartir la enseñanza en las zonas más lejanas. Entonces, digamos que esto ha sido históricamente y desde hace muchos años cómo destrabar qué significa el plan de educación rural y cómo responder a estos territorios. Cuando se abren las vacantes de plazas en educación rural son una de las más difíciles de llenar en nuestro país por las condiciones hostiles, por lo que significa para un maestro y una maestra. Hay que arrancar por plantear incentivos docentes, hay que arrancar por entender qué podemos hacer para lograr llegar al territorio con estos maestros y maestras, pero una vez lleguen, cuenten con los materiales, y cuenten con algo, Carlos, que no podemos perder de vista y es la realidad del contexto. A veces pensamos que llegar es un maestro superhéroe que hace de todo. No, es que esto no puede ser un maestro superhéroe que hace de todo. Necesitamos garantizar las condiciones de infraestructura escolar y esto no necesariamente está mediado por megacolegios. Esto está mediado también por baterías sanitarias. En Colombia todavía persisten más de un 14% de escuelas que no tienen energía. Entonces necesitamos llevar las condiciones básicas a las escuelas en nuestro país, llevar ese talento docente que se quede en los territorios y esa es parte de la movilización y por último respetar los diferentes contextos. Es bien interesante la propuesta del currículo social currículos sociales para la justicia y la paz porque mira que habla en plural, currículos. La Ley General de Educación habla de la autonomía escolar, por eso Colombia en parte no cuenta con un currículo único y esto genera muchísimas discusiones, que hay que tener un currículo único, que es que los países de la OCDE tienen currículo único, que es la única manera de lograr enseñarle a los niños y a las niñas teniendo, digamos, unos elementos similares de enseñanza o unas pautas similares de enseñanza. Pero nosotros contamos con unas herramientas muy poderosas en nuestro país. Contamos el programa PTA, programa Todos Aprender, que lo tiene el Ministerio de Educación, que llega directamente a los territorios, que llega a las escuelas para fortalecer maestros, fortaleciendo a otros maestros en competencias matemáticas, en competencias de lectura. Pero ¿qué pasa si logramos fortalecer lo que ya existe y reconociendo las miradas territoriales, reconociendo las diferentes culturas con un propósito nacional y general? Y es que los niños desarrollen proyecto de vida. Y eso pareciera a veces, Carlos, que es una conversación etérea, pero puede ser lo más crítico que puede pasar en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque un niño que desarrolla proyecto de vida es quedarme en mi comunidad, proyecto de vida es estudiar elegir algún tipo de formación, proyecto de vida es entender que elijo proteger a mi comunidad, protegerme a mí y no el camino de la violencia. Proyecto de vida es entender mi propósito en la sociedad. Eso, mediado con las competencias básicas que se deben aprender respetando los territorios, es realmente la transformación. Y eso no se puede perder de vista en los indicadores. Claro, a esto, a partir de un ejercicio de voluntariado, a partir de los currículos, a partir, digamos, de las propuestas que se están haciendo alrededor de la jornada extendida, lo que sí debemos tener claridad son las metas y qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y cómo vamos a asegurar.
con el regreso de las pruebas, cuáles son los resultados esperados de los niños y las niñas, porque la realidad sí es que un niño y una niña que aprende competencias cuantitativas, pues habilidades matemáticas, que aprende habilidades de comprensión de lectura desde temprana edad, tiene mayores posibilidades de éxito a lo largo de la vida. Doctora Andrea, el otro tema que quería tocar es uno que es muy polémico, pero que es sin lugar a dudas clave en toda esta estrategia de los niños, y es el programa de alimentación escolar. ¿Qué contempla el Plan Nacional de Desarrollo? Y un poco ustedes que están viendo alrededor de él, no solo para garantizar la cobertura, sino también la calidad. Bueno, con el tema de alimentación escolar es bien interesante porque al ampliar la cobertura, lo que hay que entender es en los diferentes territorios colombianos, Carlos, cómo está la cobertura del plan de alimentación escolar. ¿Por qué? Aquí hay datos muy interesantes y se está pensando pasar. Hoy en día la tasa de cobertura es del 76%, se está proponiendo llegar a una meta del 95% del plan de alimentación escolar, con algunas modificaciones interesantes. Una, extender la alimentación escolar también en los momentos donde no se está en el momento de clases, digámoslo en el momento de vacaciones, que se llamaría el PA en casa, que fue una estrategia que en pandemia surtió un efecto interesante, y es que se logró que los niños y las niñas no se desconectaran del sistema educativo. Claro, luego lo que se pudo identificar también y se empieza a ver en los datos de deserción es que los niños siguieron matriculados, pero no necesariamente significaba que asistían a las aulas de clase. Entonces digamos que el plan de alimentación escolar no es una estrategia de calidad educativa, es una estrategia de permanencia en la escuela, es una estrategia de cuidado de los niños y de las niñas y de protección al menor. Si uno lo pudiera tener, digamos, en todo este contexto. Entonces, cuando se propone ampliar, supone diferentes retos. Primero, ¿cómo se va a lograr que en esas zonas donde hay mayores retos del plan de alimentación escolar se va a responder con una comida real, de calidad? Entonces, aquí se van a fortalecer a las comunidades, se va a fortalecer a los padres de familia. Hay una hipótesis que dice que si la comunidad se fortalece, los propios cuidadores y padres de familia del territorio, pues no le van a hacer ningún daño a los niños y no va a haber corrupción. Son hipótesis que hay que poner sobre la mesa, que hay que trabajar. Pero hay otro dato y es qué significa crecer esa cobertura y cómo la van a crecer en los diferentes territorios colombianos. Te pongo un ejemplo. Magdalena tiene una cobertura hoy en día del plan de alimentación escolar del 28%. Pero si te vas, por ejemplo, a Chocó hoy tiene una cobertura en el plan de alimentación escolar del 99%. Entonces, ¿qué significa ampliar la cobertura? Si Chocó ya tiene el 99%, seguramente no será la prioridad. La prioridad de Chocó seguramente entrar a revisar si es de calidad, si realmente está llegando a todos los niños. Pero te voy a dar otros datos. Boyacá, Putumayo, Nariño, Bichada están por encima del 85% de cobertura. Tenemos otros departamentos como Casanare, que está en el 38%, y Guanía en el 46%. Entonces es bastante diverso cómo está la cobertura, pero en general tú tienes bastantes territorios colombianos que están por encima del 70%, Santander, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, norte de Santander. ¿Cómo logras entender ese crecimiento de esa cobertura si vamos a lograr a las zonas más vulnerables, a las zonas de menor cobertura, y de que no tengamos sobresaturación en territorios que, digamos, por un tema de imaginario, de vulnerabilidad y necesidades, vamos a decir, es que toca concentrarse aquí? Es muy importante en este tiempo hacer análisis de los datos, hacer análisis de la información en cómo está esa línea base para entender dónde está la diferenciación de la cobertura y en esa cobertura dónde se va a focalizar. Y hacer un gran seguimiento, porque si esto se va a descentralizar 100%, que hoy es descentralizado, digamos que hoy esto es una conversación entre las entidades territoriales, el gobierno nacional para dar la cobertura al plan de alimentación escolar, pero digamos si se va a entregar 100%, o sea, responsabilidad 100% de los territorios, pues entender cómo se van a subir las coberturas en departamentos como el Magdalena, que está pues por debajo del 30% en la cobertura del plan de alimentación escolar. Doctora Andrea, desde la Fundación, ¿ustedes qué tan viable están viendo el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué factores destacarían? ¿En qué se queda corto? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en este momento con las proposiciones que han llegado y con todo este escenario de discusión que se viene? Yo creo, Carlos, que esta propuesta, lo que fue interesante, la primera leída que hicimos de las bases del plan, una cosa que nos llamó la atención y que nos tomó tiempo de entenderlo, es que históricamente en los planes de desarrollo había como un capítulo muy centrado de educación.
Aquí está también por capítulos, pero educación está en diferentes carteras, está transversal a lo largo del Plan Nacional de Desarrollo y eso hace que sea mucho más interesante. O sea, hay por ahí artículos que de pronto no son de los que más se hablan, pero por ejemplo hay uno que les parece interesante y es que en todo el ejercicio de la SAE hay activos que puedan ser usados para la formación técnica y tecnológica. Es bien interesante que esté entramada el sector educativo. ¿Qué creemos o qué estamos viendo? Que si se logra realmente armonizar esta apuesta y esta mirada de los currículos, la dignificación docente, no perdiendo de vista que el estudiante está en el centro, no perdiendo de vista que son 8,5 millones de estudiantes, 10 millones de estudiantes total que hacen parte del sistema educativo que les debemos responder a todos. Esto no puede ser respuestas solamente para una porción de la sociedad. Esto deben ser respuestas que respondan a todos en general, a todos los niños y las niñas sin distingo de raza, sin distingo de origen, sin distingo de ubicación territorial. Y creemos que ahí es donde está la mirada que se debe poner y es que estas apuestas respondan para todos, para todas y los protejan sin ningún distingo. Creemos que el Plan Nacional de Desarrollo tiene unas metas que ahora hay que entender cómo se le van a hacer, decimos nosotros coloquialmente, doble clic a esas metas, y es entender realmente qué significan. Los currículos para la justicia social, hay que hablar de esto, qué es lo que se va a proponer, porque lo que no se puede perder de vista son los aprendizajes fundamentales, y eso es una realidad. No importa el contexto, los aprendizajes fundamentales deben estar. Hablar de un sistema de desarrollo profesional docente. No podemos seguir dejando en espera que estamos hablando, esperando que un docente sea el mejor talento, si no les ayudamos a construir un sistema de desarrollo profesional docente que no tiene Colombia. ¿Qué va a pasar conmigo docente cuando decido una licenciatura? Elijo la carrera de ser docente, cuando estoy en ejercicio, ¿cómo me estoy formando? ¿Cómo me actualizo? ¿Cómo respondo? Y número 2, ¿cómo es esa evaluación que permita realmente que ese talento responda a las necesidades? Número 3, todo el ejercicio de lo que significa este tema de los voluntariados, estas movilizaciones sociales en los territorios, ¿cuál es el impacto que se está esperando? ¿Esto qué va a cambiar? ¿Esto es sostenible en el tiempo? ¿Y qué pasa si fortalecemos realmente los programas que existen en el gobierno? Entonces hay una preocupación, no una preocupación, hay una conversación que hay que poner sobre la mesa y es realmente con datos cuál es la apuesta real para los 10 millones de estudiantes, no solamente para una porción de la población. Y número 2, el reto que se tiene en educación superior, que no es menor, porque cuando se habla de esta oferta de 500.000 cupos, esto supone mayor infraestructura, esto supone mayor talento docente, esto supone también un ejercicio de oferta de programas y que se devuelve necesariamente a la escuela. Y es cómo vamos a lograr que más niños y niñas realmente den ese tránsito inmediato a la formación, a la educación superior. Y cómo dignificamos, cómo le damos mayor valor a la formación técnica y tecnológica, que son caminos viables para el progreso y para el avance. Entonces, en general, lo que estamos viendo es que es una apuesta integral, donde lo que tenemos que entrar ahora a ver es cómo se le da foco realmente a que los niños y las niñas puedan tener una protección, seguir formándose de la mejor manera y con calidad educativa. Voy a salirme un momento para terminar esta conversación del escenario del Plan Nacional de Desarrollo para hacerle unas preguntas muy puntuales acerca de, primero, las cicatrices que dejó la pandemia. ¿Qué tan profundas fueron? ¿Cuál fue el retraso que se generó particularmente en los estudiantes de los colegios de la educación básica y media? ¿Ustedes cuál es esa radiografía que tienen alrededor de esas cicatrices que dejó la pandemia? Carlos, la pandemia de la COVID-19 realmente generó un impacto y yo creo que todavía se sigue dimensionando. A diferencia de otros lugares, en Colombia digamos que no hemos podido tener datos exactos de las pérdidas en aprendizaje. Esa información no se tiene para yo decirte pasó esto. Hace unas semanas se publicaron los resultados de las pruebas Saber 11, resultado del año pasado, que nos empieza a dar los datos de promedios nacionales. Y una de las informaciones que estábamos viendo y es que cuando van a ver y se empiecen a liberar y a movilizar estos datos, pareciera que el sector oficial se está acercando al sector privado en los resultados del promedio nacional. Parece que hubiera una mejora, pero cuando entramos a darle doble clic al dato, lo que encontramos es que bajó el número de estudiantes del sector oficial que presentó la prueba Saber 11. Y esto tiene varias implicaciones y varias connotaciones. Menos estudiantes presentando la prueba Saber 11 puede ser un indicador, Carlos,
de menos estudiantes pensando en hacer un tránsito inmediato a la formación postmedia. Es menos estudiantes dándonos información de qué está sucediendo con el resultado de la calidad educativa. Entonces, digamos que en general lo que se está viendo son tres frentes. Uno, pues unos niños y unas niñas que no están encontrando un propósito en la escuela, que la escuela no les estaba respondiendo a lo que realmente quieren hacer, y eso te lo empieza a dar menos estudiantes presentando la prueba Saber 11. Número dos, pues maestros con mayores esfuerzos de poder enseñar las clases y a lograr la recuperación de aprendizajes. Hubo una estrategia del gobierno pasado que se llamaba evaluar para avanzar. Mira el dato que encontramos. Según datos del ICFES, digamos que más del 90% de las entidades territoriales en Colombia hicieron uso de la herramienta de evaluar para avanzar. O sea, los maestros aplicaron las pruebas en los niños y las niñas, pero luego no entraron a ver los resultados, no se analizó. Entonces no estamos viendo cómo ni estamos proporcionándole como país realmente herramientas a los maestros y maestras para poder apoyarlos en cómo hacer que los niños y las niñas te recuperen realmente el aprendizaje. Y este es un indicador que hay que prestar ahora atención, que es el de repitencia y reprobación, porque la deserción, predictores de la deserción son la repitencia y la reprobación. Cuando la reprobación empieza a crecer, que es algo que está pasando en nuestro país en estos momentos, está significando que hay unos problemas o unos retos de los niños y de las niñas para lograr ciertos conocimientos. Cuando nos hemos acercado a entidades territoriales, las secretarías de educación en el país nos han informado cosas como, por ejemplo, que los niños están perdiendo educación física, o que están perdiendo artes, o que están perdiendo no necesariamente materias de aprendizajes fundamentales. Entonces esto es un llamado que nos deja la pandemia a realmente regresar a las aulas de clase para poder saber qué está pasando. Y la deserción, esta deserción por encima del 3,6%, donde está creciendo, pues hay que saber dónde están los niños y las niñas, porque se desconectaron del sistema y cómo lograr reconectarlos. Entonces digamos que esta crisis realmente de aprendizaje que hay es real, pero necesitamos más información para poder darle información a los maestros. Esto no es información por información, esto es información para poder co-construir de manera colaborativa las mejores estrategias para no permitir que esta sea una generación que se gradúe sin las habilidades necesarias para enfrentar los retos de un mundo tan cambiante. Uno de los focos que queremos tener en este especial de colegios es la importancia de la formación en ciencias sociales y ciudadanas. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de estas áreas de la formación? Hay una cosa muy interesante, y es que cuando hablamos de competencias socioemocionales, cuando hablamos de proyecto de vida, que lo mencionaba hace un rato, cuando hablamos de las ciencias humanas, las ciencias sociales, pues pareciera que a veces se queda como en algo más que hay que enseñar. Y realmente el secreto, Carlos, y yo creo que aquí es uno de los grandes retos que tiene no solo el sistema educativo colombiano, y en general en el mundo, es cómo eso se entrama en el proyecto educativo institucional como un todo. Y ese es el gran reto del sistema educativo, entender que desde los aprendizajes fundamentales se pueden aprender estas otras áreas del conocimiento. Pues claro, las ciencias sociales, pues hay unas que son puras y que son las materias, pero ¿cómo logras entramar en todo el proyecto educativo institucional que cuando aprendes las áreas fundamentales, pues también estás aprendiendo a conectarte con la vida, estás aprendiendo a relacionarte, estás aprendiendo en cómo puedes avanzar y cómo lo conectas? Y eso supone un reto muy interesante en la formación docente, en la formación inicial, los que se están preparando para ser los maestros y maestras del futuro del país, pero también en la formación continua, que hemos caído históricamente, que es valioso, que solamente los doctorados y las maestrías es lo que nos puede permitir que un maestro o una maestra tenga mayores conocimientos, pero la realidad es que el mundo está cambiando tan rápido que hoy en día lo que estamos aprendiendo es que con otro tipo de formación más flexible, más rápido, que te capacita, que te ayuda a desarrollar ciertas habilidades, además en una carrera, yo creo que no hay carrera más práctica, más de la práctica del quehacer, que la carrera docente, porque es todos los días un niño con una idea nueva, con una mirada nueva, inventándose un mundo tan cambiando, es tan práctica que lo que más requiere es de este desarrollo de competencias y habilidades. Pero ¿cómo, Carlos? Logrando que se entrame en el proyecto educativo institucional completo, en el currículo de la institución educativa, en lo que se enseña en todas las áreas del conocimiento, que sea un verdadero eje transversal y fundamental.
creo que ahí empezamos a lograr transformaciones interesantes y sé que hay muchas instituciones educativas que lo hacen y sistemas educativos que lo hacen alrededor del mundo. Ok. ¿Qué pasó, doctora Andrea, con el tema de historia y geografía? Usted me corrige si digo alguna cosa que no sea cierta. En algún momento se había planteado la posibilidad de unificarlos, pero no sé si se mantienen separados. ¿Cómo se mantiene un poco la enseñanza de historia y geografía hoy en el país? Pues eso es uno de los retos, es que regrese la historia a las aulas de clases. Se suponía que había una comisión de altísimo nivel, así se llama, querido Carlos, comisión de altísimo nivel, para lograr cómo regresaba a las aulas. Hay una cosa muy interesante y es que en un país como el nuestro, con una historia de tanta violencia, que ha permeado todas las estructuras, con una historia de mucho dolor, enseñar historia no es solamente la historia del mundo, enseñar la historia es nuestra propia historia. Y un país que reconoce su historia es un país que es muy probable que reconozca lo que no quiere volver a hacer, en lo que no quiere volver a caer. Entonces, pues hoy en día no está pasando. Los profesores de historia quedaron relegados en su momento, el de ciencias sociales quedó relegado en su momento, y esas son conversaciones que están pasando de cara a la política pública, porque además también hay que lograr entender cuántas materias se están enseñando y regresar a esas materias fundamentales. Hay colegios que pueden tener hasta 13 materias, 12 materias, 16 materias, pero ¿cuáles son esas áreas fundamentales del conocimiento? Entonces, esta comisión de altísimo nivel que se estaba hablando desde el gobierno anterior para cómo regresaba la cátedra de historia, además mira el nombre, cátedra, no materia, la cátedra de historia a las aulas de clase y eso cómo se entramaba dentro de los currículos. Y si me preguntas a mí de manera, mi percepción personal es que yo creo que esto debe regresar a las aulas. No es menor contar la historia, nuevamente, no solo la historia universal, que es muy importante, que todos tengamos algo de cultura y que sepamos qué ha sucedido en el mundo, por qué pasan las cosas en el mundo, pero también esta historia de nuestro país. Y esto cómo va conectando realmente en la formación para que este tejido social que queremos seguir reconstruyendo, pues realmente entendamos de dónde venimos. Y eso no es menor en la formación. Pero claro, aquí hay que entender, vuelvo a las facultades de educación, quiénes son los responsables, cómo se construye ese currículo, qué se enseña, qué se dice, y también depende del grado del estudiante, que esto es muy importante ponerlo sobre la mesa. Las dos últimas y no la molesto más. La primera, ¿qué tanto, este es un triple salto mortal, qué tanto o cómo están viendo ustedes el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación? Mucho se está hablando del ChatGPT, de la inteligencia artificial, todo eso dentro de herramientas aplicadas a la educación, ¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos y cómo las va a impactar? ¿Qué tan lejos? Pues en nuestro país estamos muy lejos, porque si todavía estamos hablando de conectar las escuelas a internet, pues hablar de herramientas más avanzadas, primero lleguemos a la conectividad, después al uso de las herramientas y por último, esto va tan rápido que ahora este ChatGPT y todo lo que se está poniendo sobre la mesa está diciendo y el rol del maestro no va a cambiar, es ese facilitador del aprendizaje, que eso es fantástico y maravilloso, ser uno facilitador del proceso de aprendizaje de alguien, yo creo que puede ser una de las profesiones más gratificantes que puede haber. Pero aquí sí supone un reto muy importante de dotación, de infraestructura, y lo he repetido en esta entrevista 1000 veces, en la formación docente. El sistema de desarrollo profesional docente, uno de los retos que tiene es cuál es el rol de las tecnologías en la formación de los maestros y maestras. Porque cuando desde la formación inicial tienes claro que la tecnología es una herramienta para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, hay un cambio. Si en la formación en servicio tienes claro que la tecnología te ayuda a facilitar el proceso de aprendizaje, tienes un cambio. Y por el otro lado, pues tienes unas secretarías de educación, que son 97 en el país, un gobierno nacional, que son los responsables de generar las infraestructuras en las escuelas, de generar que las escuelas tengan acceso a, pues entender cuál es el contenido que vamos a entregar. Y de acuerdo al territorio cómo se va a hacer. Entonces, yo creo que estamos lejos en el uso de entender cuál es el verdadero uso de la tecnología en nuestro país, porque todavía estamos resolviendo, después de tantos años de seguir estas conversaciones, pues temas bastante básicos para el momento que estamos en el mundo, y es el uso y la apropiación de las tecnologías dentro de un aula de clase. Porque esto ya no es solo usar Word, PowerPoint y buscar en Google. Esto aquí ya es cómo utilizas verdaderas herramientas de conexión y cómo realmente integras
en los procesos de aprendizaje. Entonces yo creo que el reto no es menor, y no debe asustar al sistema. Lo que deberíamos es más rápido abrazar. Y sabes que no hemos hablado, pero en el Plan Nacional de Desarrollo, que no ha estado tan visible el rol de computadores para educar. Y esa es una pregunta interesante que podemos hacer. Esta oficina que se crea hace bastantes años, donde se conecta Ministerio de Educación con MINTIC para llegar a los territorios. Yo creo que aquí ponemos una pregunta sobre la mesa de un rol protagónico que pudiera estar cumpliendo en estos momentos la oficina de computadores para educar o computadores para aprender. Ya no recuerdo cuál fue el último nombre que tuvo la oficina. Pero yo sí creo que es un reto no menor del sistema y es responder realmente a las tecnologías en educación y a las tecnologías en general. Bueno, y la última, y esta sí es mucho más general y engloba pues un poco como toda esta transformación en la que estamos hoy metidos en esta época de cambio. Y mucho se ha hablado del nuevo contrato social, de hacia dónde va este nuevo contrato social. Aquí le quería preguntar, doctora Andrea, ¿cuál es el papel de la educación en este nuevo contrato social? ¿Cuál debería ser? ¿Hacia dónde deberíamos apuntarle? Mira, Carlos, a mí algo que me impresionó el año pasado, nosotros hicimos la primera en la Fundación en Empresarios por la Educación, la primera encuesta de percepción de educación del país, digamos 100% de educación, representaba más de 27 millones de colombianos y colombianas, preguntándoles un poco qué esperaban del sistema educativo. ¿Por qué arranco con esto y devolviéndome a este dato? Un dato que fue el que más se movió, sonó, pero para mí era un dato muy diciente. Y es que el 90% de las personas encuestadas encontraban que la educación era lo más importante. Y ahí yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿sí o no? Para todos la educación es lo más importante. Pero cuando se le preguntaba qué tan útil es para usted la educación, bajaba al 60%, Carlos. Entonces, digamos que la educación siempre es esa herramienta esperanzadora para las transformaciones sociales, esa herramienta esperanzadora para reconstrucción, pues o parte de la reconstrucción de tejido social. Y yo creo que es así, yo creo que es real, pero esa herramienta no va a funcionar, no va a poder cumplir ese resultado si no le damos el valor. Y darle el valor que significa respetarla. Respetarla ¿qué significa? Que no haya más retrasos, que la infraestructura sea la infraestructura que tiene que responder, que el presupuesto sea el presupuesto que tiene que responder, que los maestros y maestras respondan a lo que tengan que responder. Y que realmente el estudiante esté en el centro. Porque si el estudiante no está en el centro de toda la conversación, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir pidiendo cada uno los propios intereses. Paramos, no paramos, hacemos, no hacemos. Entonces, yo creo que el rol de la educación es todo. El rol de la educación es ese lugar y ese punto de encuentro donde es esas primeras impresiones que tiene un niño y una niña, esos primeros contactos de socialización, de relacionamiento, de entender qué puede ser, cuál es su lugar en la sociedad, pero si no le damos el valor real, si no entramos a dar las conversaciones duras, las conversaciones de qué significa que en el Sistema General de Participaciones los recursos que se destinan para educación, a qué se van, y cuando hablamos de los billones que tiene destinada la cartera de educación, que estábamos hablando de más de 50 billones para educación, pero que el 90% se va para gastos administrativos, 95%, pago de nómina, pago de salarios, por más adiciones presupuestales, al sistema educativo hay que darle las conversaciones duras, difíciles, para poder que ese déficit responda y que ese contrato social que estamos esperando, que la educación sea una, no es toda, una de las herramientas que permita avanzar como sociedad, pues respondamos con lo fundamental primero. Si no, como un árbol de Navidad, Carlos, le vamos a seguir cargando más presión al sistema educativo y no va a pasar nada. Lo vamos a llenar de adornos, 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 adornos. Pero cuando nos vamos a la base, es una base desfinanciada, es una base paquidérmica, es una base que no está avanzando a las velocidades, pero seguimos colgándole presión. Más tecnología, más flexibilidad, más maestros. Y yo creo que es una conversación que hay que dar muy fuerte y muy profunda. Muchísimas gracias, doctora Andrea, muy amable por acompañarnos en esta conversación, por ayudarnos a entender en qué va el Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación y por estas advertencias y alertas que ustedes ponen sobre la mesa para que la discusión se enriquezca y podamos tener un plan de desarrollo enfocado en la educación, particularmente en el tema que nos toca a nosotros, de los colegios, mucho mejor y mucho más profunda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por la invitación. A ustedes muy gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad.